es el que anima a la Iglesia. Tenemos dos principios en la Iglesia: el principio cristológico, que asegura la secuencia histórica, ¿no? La parte institucional. Cristo existió como un hombre como nosotros, por tanto creó un discipulado, creó una iglesia, creó una institución, es fundador de la iglesia. La parte cristológica, la dimensión cristológica de la iglesia, que es la parte institucional, el sucesor de Cristo, el Papa, la sucesión de los papas, al frente de San Pablo, y evangelizaba, pero dejaba al frente, siempre dejaba un representante. Pues esa es la institución, esa es la estructura externa, ¿no? Que si se exagera mucho, pues claro, aplasta. Pero la Iglesia tiene una dimensión neumatológica, la dimensión del espíritu. El espíritu es libre, el espíritu es la vivencia interna, ¿no? Y lo vemos claramente con los hermanos protestantes. Ellos no reconocen la parte institucional, ¿no? No hay papa, no hay santos, directamente con Dios, no hay estructura, no hay institución estructurada, jerárquica, sino que cada uno vive esa experiencia de Dios, y si se siente iluminado, pues si Dios le dice que funde una iglesia, pues funda una iglesia, y después la destruye, y después funda otra, y después otra. O sea, no hay orden. Se queda solamente con el aspecto intimista, espiritual, invisible, que es el espíritu. Estamos en los últimos tiempos. Entonces, el espíritu es el que crea la comunidad. Así como el espíritu une al Padre y al Hijo, también en la iglesia forma la comunidad. Nos hace a nosotros abrazarnos, reconciliarnos, compartirlo todo lo que Dios nos da es carisma, es gracia para compartir, no es para que lo guardemos nosotros, para que nos enquistemos, para que vivamos de renta, para que creamos prosélitos, para que vayamos afianzando nuestro poder, buscando más adeptos, todas esas cosas que matan la comunidad, pues. Lo tenemos en los papas. Los papas, pues, representan a Cristo, pero ha sido tanta la carga de la estructura, ¿no? Poco a poco, al estar en Roma, fueron asumiendo ciertos símbolos, ciertas costumbres del imperio, de la cosa externa, ¿no? Entonces los papas han tenido este inconveniente de hacer demasiado boato, demasiado poder. Los obispos son como nobles, jefes, príncipes, ¿no? Y esto hasta hace poquito, ¿no? Sin embargo, el Papa sería el primer evangelizador, el primer apóstol, el primer itinerante, ¿no? Entonces, fíjense, la Iglesia, hasta por la cabeza, desde la cabeza, animada por el Espíritu, pues los papas fueron saliendo poco a poco. ¿Cuál fue el primer papa que viajó? ¿Recuerdan? Pablo VI. Pablo II. Pablo VI. Pablo II no, antes ya. Pablo VI ya salió. Sabía, ¿no? Ya. Sería el primero, ¿no? Porque el anterior fue Juan XXIII. Juan XXIII a lo mejor de Europa. También hizo visitas a la iglesia Pío XII. No, Creo que fue Pablo VI el Pablo primero VI. que salió, ¿ya? Y después fíjense Juan Pablo II, los kilómetros que se recorrió, el Papa Francisco, que no ha querido ir a esos palacios, a esas mansiones del Vaticano, ¿no? Sino todo sencillo. Él lo hemos visto viajar con su maletín de neceser, ¿no? Sin ordenador ni
con lo opuesto, digamos, ¿no? O sea, cómo se ha simplificado muchas cosas de estas, ¿no? Es el Papa de los signos, de los gestos en la Iglesia. Así que es importante este carisma y este apunte de la presencia del Espíritu, y precisamente María. María enmarcada en la Santísima Trinidad, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu. Y ahí tenemos el cuadro del Señor de los Milagros. Ahí está la Trinidad, ¿no? El Padre, que está por encima así que está afirmando al mundo, el globo terráqueo, el Espíritu en forma de paloma, y ahí está también la Virgen María. La Virgen María, esposa del Espíritu Santo, que nos trajo a Cristo, que se encarnó en ella, que tomó la carne, la naturaleza humana la tomó de María, es la carne de María. Y en esa persona especial, esa criatura que se está formando en el seno de la Virgen María, no por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios bajará sobre ti, te cubrirá con su sombra, etcétera, lo que nazca de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí es donde se realiza el milagro, en el seno de la Virgen, el milagro de ese nuevo Adán, que tiene la naturaleza de Dios, tiene la naturaleza del hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, pero no dos personalidades, sino una sola persona, que es la persona del Hijo de Dios, la palabra, el verbo. Él es el que se encarna. Pero no hay dos personalidades. Cristo entonces no tiene personalidad de pecador, no la tiene. Porque el Espíritu es el que totalmente guía, dirige y santifica a ese ser humano, a esa naturaleza humana tomada de la Virgen María, de la que no había estado sometida al poder del pecado, concebida sin pecado original desde el primer momento de su existencia. Por tanto, Jesús, esa naturaleza humana, no ha conocido el pecado, por eso no tiene personalidad pecadora, no tiene hombre viejo como nosotros. Nuestra tarea como cristianos es tratar de arrumar, de descartar, de destruir el hombre viejo para que renazca el hombre nuevo, ¿no? Para que se vaya apoderando de todo nuestro ser el hombre nuevo, hasta poder decir con San Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Si no vive Cristo en nosotros, vive el pecado. Entonces en Jesús no había nada pecado, por eso no tenía personalidad humana, solamente estaba gobernado por él, por la personalidad divina. Ningún poder del pecado, ninguna falta, solo Dios, totalmente sometido, ¿no? Por eso de la persona de Jesús salía un poder que a todo el mundo cambiaba. Estaba lleno del Espíritu Santo, no tenía personalidad pecadora. Entonces ese milagro pues se realiza en María. Y en María encontramos a la Iglesia con estas dos dimensiones que digo, de la parte cristológica, de la dimensión neumatológica, y la Legión de María pues se mueve por el Espíritu Santo. Es una gran verdad, un gran descubrimiento en parte para muchos, lo que nos ha dicho el señor César, y que tenemos que recuperar esa dimensión del Espíritu de los últimos tiempos, y por tanto también de la evangelización, del anuncio de Cristo. Cristo tiene que ser anunciado. Hoy la Iglesia se está renovando por el querigma. Hay que anunciar la salvación, hay que proclamar la salvación en Cristo, hay que denunciar el pecado, hay que aceptarse pecador. El único pecado que no se puede perdonar es el que no se reconoce. Mientras la Iglesia no reconozca sus errores, sus pecados, no puede salvarse. Así que hoy hay
como prioridad la salvación del Señor. El primer anuncio, el querigma, para que haya una experiencia de Dios en cada cristiano y consiguientemente todo vaya por su pie. Si no tenemos esa experiencia, como diría el dirigente Prado Flores, sería tratar de alimentar a un cadáver. Y a un cadáver no se le puede alimentar. Habrá que resucitarlo primero. Y después alimentarlo, ¿no? A veces nosotros hacemos eso en la Iglesia Católica. Tratamos de darle alimento a un cadáver. La gente no sabe de Cristo, no tiene experiencia de Dios, entonces la gente reacciona. Es un cadáver, no tiene vida. Primero es resucitarlo con la proclamación del Evangelio. ¿Ya? Entonces esto es bien importante, creo, ¿no? Y ustedes no renuncien a ese carisma que lo han recibido de la Legión de María y que se lo han dado para enriquecer a esta comunidad parroquial, donde hay que seguir proclamando. Es triste que precisamente una asociación como la Legión de María, que parece que es una asociación para mayores, para señoras, para ancianitas, para gente pietista, intimista, devocional, todo eso, y resulta que son los que evangelizan. Para que nos enriquezcan, para que nos conviertan, pero tenemos que reinventarlos, tenemos que desarrollarlos, y tenemos que actualizarlos. El carisma no es algo estático, como un protoplasma, como una aspirina que recibimos y la damos. No, es un carisma y es un don evolutivo, dinámico, que tenemos que recibirlo en alguna cosa sustancial, pero que tenemos también que desarrollarlo y hacerlo más personal, y hacerlo, traducirlo en lenguaje moderno, en lenguaje, en realidades, etc. Es dinámico, no es estático. Ha sido uno de los errores grandes también en nuestra iglesia, que todo parecía estático, todo parecían cosas, objetos. ¿Ya? La iglesia es dinámica, la Trinidad es dinámica. Es relación, es vida, es creatividad, es ilusión, es alegría. No es poner las cosas en conserva. ¿Eh? Todo esto nos lo dice el Espíritu y la Virgen María, que han generado vida. La Virgen María con San José, el modelo de toda familia, la pareja más feliz, la más fecunda, y no tenían relaciones íntimas entre ellos. Estaban poseídos por el Espíritu Santo. San José no estaba solamente pintado ahí, era el esposo y padre ante la sociedad de Cristo. O sea, San José no era una cosa postiza, era algo más. Pero es el Espíritu Santo el que fecundó ese amor, el que lo hizo fecundo, engendró al hombre más perfecto, el más santo, el más pleno, Jesucristo nuestro Señor, el nuevo Adán, por obra del Espíritu Santo, con la colaboración, naturalmente, de esas dos personas, ese matrimonio tan especial, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Cuanto más dejemos que Dios entre en nuestra vida, más auténticos seremos, mejores seremos, más en plenitud. Porque el hombre no puede ser pleno sin la gracia de Dios. Cuanto más deje entrar a Dios, más humano, más pleno, no nos quita nada. Porque el hombre ha sido hecho capaz de Dios, el hombre tiene capacidad para ser transformado por Dios. Y ahí lo tenemos en la humanidad de Cristo, que recibió la plenitud de Dios y no explotó,
esa naturaleza humana y no se malogró. Es el hombre perfecto, es el hombre pleno. Verdadero Dios, verdadero hombre, que vivieron armónicamente una sola persona, que gobernaba un solo sujeto de apropiación y ninguno de los dos salió lastimado o dañado. Dios y hombre a la vez, Dios y hombre a la vez. Lo cual quiere decir que el hombre y Dios se acoplan perfectamente y se acoplaron en Cristo. Y comenzó ese nuevo ser en María. Y tiene que prolongarse espiritualmente en todos los hombres. Están cansando ya. Bueno, son así flash, que han salido por ahí. Para que el Espíritu Santo, a eso no podemos renunciar, ¿no? El Espíritu que crea la Iglesia, que la dinamiza, principio cristológico, principio neumatológico, y enhorabuena por esa misión de evangelizar. Como decía San Pablo, a mí no me importa, con tal de que se evangelice a Cristo, que haya pluralismo en la Iglesia, que no todos sean del mismo partido, que no sé qué, lo que importa es que sea anunciado a Cristo. Así hasta, o sea, como que ese fin justifica los medios, casi, según San Pablo, ¿no? Lo que importa es que sea anunciado a Jesucristo. Y ustedes lo están haciendo, pues felicidades, no tenemos más que agradecérselo, admirarlos, y bueno, todos somos complementarios en la Iglesia para construir la única realidad, el reino de Dios. El reino de Dios. Somos agustinos, no tendríamos que conocer los celos, las rivalidades. San Agustín fue un hombre de Iglesia, fue un hombre siempre de diálogo, supo pasar por encima de, ¿cómo es ese dicho? A ver, los agustinólogos aquí, de la fraternidad seglar. En lo necesario, en lo conveniente y en todo, amor. Libertad en lo secundario, libertad y amor en todo. Yo les voy a buscar esa frasecita, que es muy agustiniana y que es un espíritu constructor de la Iglesia, para unir a la Iglesia siempre. Libertad, pero responsabilidad, no libertinaje. Y en todo, amor. En todo el amor. Pues nada, ama ya lo que quieres. Gracias, felicidades, y que sigan 38 años. Yo llegué aquí hace 35 años, el año 83. Ustedes llevaban 3 añitos de fundadas aquí, 3 añitos. Sería con el padre Antonio Aranzari, Parma. Este librito lo sacamos cumpliendo las bodas de plata, 25 años. Aquí están los primeros párrocos.